Entonces el día de ayer les comentaba lo siguiente. Las partículas subatómicas importantes son 3. Estas poseen una carga absoluta y una masa absoluta en las unidades Coulomb y en las unidades kilogramo. Sí, pero nos es mucho más práctico tenerlo en unidades relativas. Sobre todo que en función de eso manejamos la neutralidad por cargas y la masa atómica o peso atómico o en su defecto masa molecular, se trata de una molécula, usando números enteros. Pero decimos, existe una carga negativa para el electrón, positiva para el protón, que son iguales en magnitud, pero diferentes en carga, y masas absolutas que son muy pequeñas, pero comparadas, protón y neutrón son similares, y la del electrón decíamos que la masa era 1800 y fracción de veces más pequeña. Bueno, en ese sentido, en la analogía decíamos, si nosotros asignamos para la masa del protón o neutrón el peso de un perro promedio de 46 kilogramos, el peso o masa del electrón correspondería a un ratoncito de 25 gramos, entendiendo que las unidades ahí son diferentes. Kilogramos, que serían 1000 gramos por kilo, o sea, 46,000 gramos, mientras que el ratón solamente 25. De tal manera que si los sumamos, ya sea un protón con un electrón o un neutrón con un electrón, cualquiera de esas partículas, nos daría un total de 46,025 kilogramos, que es prácticamente 46 kilogramos. Y en ese sentido, nosotros decimos que las partículas las representamos con masas relativas. Entonces, no decimos tantos kilogramos por 10 a la menos 20 y tantos o 10 a la menos 31. No, usamos una unidad simplemente comparativa, donde al protón y al neutrón le asignamos un 1 y al electrón 0. Mencionamos también la simbología A, que es el símbolo, Z, que es el número, por definición número atómico, es el número de protones, y por correspondencia o neutralidad, que es igual al número de electrones. Z, subíndice izquierdo, y masa, que es el número de UMAS que aportan tanto protones como neutrones. Si tú tienes 10 protones y 14 neutrones, pues 10 protones son 10 UMAS porque cada uno de ellos es una, y 14 neutrones pues son 14 UMAS porque cada uno de ellos, neutrones, aportan una. Es decir, el número y la masa viene siendo la misma. Si es un protón es una UMA. 10 protones son 10 UMAS porque cada uno de ellos corresponde a una masa relativa de 1. Entonces eso lo simplifica. Entonces en esa notación AZM decimos, si hablamos del hidrógeno, el entero es 1, lo vemos a la izquierda, y la masa redondeada, 1,008, también es 1. Entonces representamos número atómico abajo, masa atómica arriba, y con el número atómico, el número de abajo, calculamos protones y electrones. Y la resta de los números me da el número de neutrones. Y decíamos, para el caso del hidrógeno, ese número de neutrones es 0, no posee. Lo otro que hay que hacer es una representación muy simplista, pero que ustedes sepan diferenciar que el núcleo posee determinado número de partículas. En este caso solamente un protón, porque no hay neutrones. Y orbitando en sus respectivas capas u órbitas están los electrones, que en este caso también es 1. Así nosotros simplemente, tomando de la tabla periódica la celda, decimos el cloro número atómico 17, masa 35,45, lo redondeamos al entero, decimos 17 es el número atómico, por lo tanto es el número de protones, de electrones. Y la resta, ¿sí? Dice 35 UMAS. Si ya tienes 17 por los protones, las sumas que faltan son 18. Es decir, la resta nos da el número de neutrones, 18. Y por lo tanto, en la representación simple de un modelo, diríamos el núcleo tiene 17 protones, 18 neutrones y ahí está la masa, 35 UMAS. Y orbitando alrededor de ese núcleo se encuentran 17 electrones en sus respectivas órbitas. Entonces, para lo que vimos, prácticamente este es el resumen. Si nosotros vemos el berilio, o en este caso el litio está en la casilla que puse marco rojo, número atómico 3, masa 6,94, redondeado a 7, nos da la representación 3,7. Por lo tanto, decimos 3 protones, 3 electrones y 4 neutrones. Y son los que de alguna manera podemos justificar en el núcleo. 4 neutrones
3 protones y orbitando 3 electrones. ¿No hay preguntas? Ok, esto significa que para cualquier elemento en la tabla podemos hacer lo mismo. Y lo que voy a hacer en este momento es pues irme a la tabla, que creo que por aquí la tenía, pero la empecé a modificar, ¿no? La voy a buscar. Y si este fuese un quiz y les preguntara sobre el número de partículas o alguna pregunta concreta, ¿no? Una pregunta de falso o verdadero, por ejemplo, pudiera ser que estamos viendo al fierro, el elemento que está representado en la cuestión del ejemplo. Yo les pudiera preguntar, ¿el fierro es un elemento que posee mayor número de neutrones que de protones? La respuesta sería verdadera o sería falsa. Tiene los mismos electrones y protones, ¿no? 26. Con respecto a electrones y protones, todos los elementos tienen lo mismo, ¿verdad? O la pregunta si fuera electrones, protones, pero si la pregunta fuera neutrones, protones, y dijera, el fierro posee, falso o verdadero, mayor número de neutrones que de protones. Verdadero. ¿Por qué? Porque es 56 menos 26 son 30. Así es, y por lo tanto el fierro tiene 30 neutrones. ¿Qué hacemos? Redondeamos el número 55.84 al entero más próximo, que sería 56, y en la notación AZM no lo voy a hacer ahorita, pero quedaría arriba y el 26 abajo. 26 protones, 26 electrones, y la resta de 56 menos 26 sería 30. Muy bien, 30 neutrones. Por lo tanto, esa se puede ser otra pregunta. El número de neutrones del fierro es y una raya, y ustedes tendrían que poner 30. ¿Sí? Entonces, eso lo podemos hacer para cualquier elemento en la tabla periódica. Bueno, continúo con el PowerPoint. La intención de este resumen es principalmente llegar a la configuración. Y entonces, recordamos que en los prototipos o propuestas de modelo atómico tenemos a Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr y Schrödinger, pero el que me interesa es el último, ¿sí? Debido a que en los diferentes momentos que se postularon al átomo, se hablaba de que no tenía electrones, era una simplemente masa concreta, compacta, indivisible como Dalton. O Thomson, una vez descubiertos los electrones, los propuso incrustados en superficie, y es el modelo de Budín con pasas, y dice, para que esos se incrusten y se desprendan generando cargas o electricidad, pues necesitamos tener un centro que debe de atraerlos, por lo tanto positivo, que sería el segundo modelo, lo que tiene de color rojo. Pero es una esfera para él finalmente compacta. Rutherford, en un experimento de bombardeo de láminas de oro con partículas alfa, dice, no, el gran parte del espacio del átomo es hueco. Hay un centro que es el másico, que concentra la masa, y alrededor orbitan partículas que serían los electrones. Bohr después dice, ok, si hay un núcleo donde están las partículas positivas y neutras, y los electrones orbitan en órbitas esféricas, en órbitas que tienen la forma de una pelota. Y esas órbitas le llamó la órbita KLMN o la órbita 1, 2, 3, etc. Y a cada una le dio una capacidad. Pero la realidad es que el modelo se basa o fundamenta en la mecánica cuántica, que nos dice que los orbitales no todos son esferas, que sí hay órbitas esféricas que le llamamos S, pero hay otras órbitas que son de diferente forma. Entonces, nos vamos a ubicar en ese modelo que, más que escribirse o dibujarse más bien, más que dibujarse como un prototipo, se escribe con números y letras a lo que llamamos la configuración. Es decir, la configuración es un modelo. Entonces, para llegar a ese quinto modelo en la mecánica cuántica,
Los físicos, que son principalmente los desarrolladores del modelo, dicen, hay unas zonas de probabilidad, las zonas de alta probabilidad, donde se encuentran los electrones, o regiones en el espacio, como originalmente les llamaban a los orbitales, los REMPES, región en el espacio más probable para encontrar al electrón. Después se le llamó orbital. Y dice, esas zonas de probabilidad tienen una forma, una función matemática. Y cuando hablamos de una órbita que es esférica, le denominaron S. Hay órbitas que son de dos lóbulos, que se encuentran posesionadas sobre el eje X, Y o Z en la tercera dimensión, las amarillas, y entonces tenemos un PX, un PY y un PZ. Decimos, hay tres formas de orbitales que son P. Y así los orbitales se van haciendo más complejos, de tal manera que se definen 5 orbitales D, que ya tienen 4 lóbulos, y el central que es diferente, con 2 lóbulos y un anillo. Me refiero a los dibujitos que están en azul, pero en total decimos hay 5 órbitas D. Y la más compleja de todas, que son las órbitas F, que hay 7 tipos de ellas, y de ellas son principalmente, bueno, 6 de las 7 son octalobulados. Entonces, en cualquiera de esos lóbulos puede andar un electrón cuando decimos que está en el orbital F. Inclusive uno que es diferente, el central, que también es un bilobulado, pero dianular. Bueno, cada una de esas funciones tiene un nombre, o matemáticamente se expresan con una función. Pero a nosotros no nos importa eso. Lo que más nos importa es saber que en esta propuesta de modelo atómico, no solamente hay órbitas esféricas, hay órbitas de muchas formas, a las cuales les llamamos S, P, D y F. Se expresa con letra minúscula, ¿sí? Y decimos que, así como las vamos mencionando, ese PDF va de lo más simple a lo más complejo. En la tablita que está ahí aparece el condensado o el resumen que dice, de los S solamente hay uno, del P hay 3, la columna central, de los D hay 5 y del F hay 7. Lo que aparece en la primera columna que dice S igual a 0, P igual a 1, D igual a 2 y F igual a 3, es porque al orbital, además de la letra, también se le conoce con su equivalente numérico. Y esos son los números. El S también se llama orbital 0, al P se le llama orbital 1, al D 2 y al F 3, y eso lo usamos para los números cuánticos. Pero decimos que el orbital S o 0 es solamente 1, porque es esférico y no importa cómo se rote, los ejes de simetría siguen siendo los mismos. Y entonces definimos lo que es la capacidad de electrones por orbital, que dice a cada orbital siempre le caben 2 electrones. Si solamente tenemos un S, pues le caben 2. Pero como el test del P tenemos 3, pues en total le caben 6. Es capacidad total del orbital P. Hay 5D, pues en total le caben 10. Y al F, que son 7, le damos un llenado completo con 14 electrones. Entonces, cuando nosotros hacemos esa revisión de números cuánticos, nos basamos en esta información. Lo mismo que en la configuración. Bueno, recordamos que en la tabla periódica los elementos están ubicados por bloques SPDF, izquierda, derecha, centro y la parte de abajo, porque decimos que en función del último electrón, cuando hacemos la configuración, el electrón queda acomodado en ese orbital. Es decir, los del bloque S, como el hidrógeno, litio, sodio, etcétera, berilio, calcio, magnesio, todos los de la columna 1 y 2, decimos cuando acomoda su último electrón, como ahorita vimos en el litio, si el litio tiene 3 electrones, pues cuando acomoda su tercer electrón, pues va a quedar sobre un orbital S. Mencionamos el fierro, que tenía 26 número atómico, y decimos, lo vemos encima de la letra D, lo que significa que el electrón número 26, pues va a ubicarse en un orbital D. Eso es lo que significa el bloque, es el último orbital utilizado por el último electrón del átomo. Y ahí están los 4 bloques. De tal manera que si hacemos la configuración del sodio, decimos, tiene 11 su número atómico. Lo importante aquí que voy a mencionar es, ya no represento el M, el número que redondeamos al entero, que para el sodio es el 23. Simplemente represento el Z. El Z es el número atómico. Pero no me importan los 11 protones por definición. Me importa con respecto a los electrones. La configuración del modelo se basa ya no tanto en el núcleo, sino en los electrones, que son los que se comparten, los que se pierden al ionizar, los que forman enlaces, ¿sí? Lo importante en la reactividad de las especies tiene que ver con ellos.
porque para modificar partículas del núcleo hay que bombardear y eso implica mucha energía. Entonces, lo que se intercambia fácilmente en los átomos, tanto ganándose como perdiéndose, son los electrones. Significa, por lo tanto, que ese 11, que es el número atómico 11, en este caso me representa electrones. El 1s, 2s, 2p, 3s me representan las órbitas. Pero decimos, hay órbitas S en el primer nivel, órbitas S en el segundo, órbitas S en el tercero, que son esféricas, pues son de diferente tamaño. Una órbita S pequeña, una órbita 2S más grande, una órbita 3S más grande. Por lo tanto, es como tener un centro con muchas pelotas dentro de otras. Y por lo tanto, decimos niveles, y en determinado nivel hay uno o más orbitales, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero de inicio decimos, esa es la configuración. 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Y los superíndices sumados, que son 2, 2, 6 y 1, pues esos son los electrones. Los 11 electrones del sodio se acomodan 2 en el orbital 1s, porque le caben 2 siempre al s, 2 en el orbital 2s, se llenó. Al p, que son 3 tipos, le caben 6, pues en el orbital que empieza no es el 1p, no existe, es el 2p, así se le nombra en la configuración. Le caben 6, pues le ponemos 6 y lo llenamos. De eso nos indica una configuración con primer nivel y segundo nivel lleno. Y el 11º electrón brinca al tercer nivel. Pero aquí lo que quiero ilustrar, más que explicar la configuración, es decir, el último electrón, el 11º, cae sobre un orbital S, el 3s. Por eso el sodio tiene que estar en el bloque S, porque su último electrón, el 1 que aparece ahí, está sobre el S. Y así nos vamos con el fósforo. El 15º electrón está sobre el 3p, que le caben 6, pero solamente acomodamos 3. Pero el último orbital usado fue el p y por lo tanto el fósforo tiene que estar a la derecha, que de hecho está en el grupo 5 por debajo del nitrógeno. Luego tenemos al cromo, que está más o menos en el primer renglón, cuarto período, al lado de el vanadio y el manganeso, elemento 24, número atómico que significa también 24 electrones. Y al acomodar en la configuración, el último electrón se acomoda sobre un D, que es el 3D. ¿Sí? De esa manera, identificamos a los elementos según su bloque. Si hacemos la configuración del uranio, un elemento radiactivo muy pesado, el último orbital usado es el F. Por eso está en la parte de abajo con los elementos de transición interna. Bueno, si ustedes tuvieron que haber visto esto, simplemente estoy haciendo un recordatorio. Ahora sí, voy a empezar con lo que sería la configuración. ¿Por qué inicié dando explicación de partículas, modelos y demás? Porque me interesa que sepan que en la configuración las letras significan orbitales y los numeritos que ponemos como superíndices corresponden a electrones, ¿sí? Y a partir de esa seguridad, por eso lo hice. Bueno, decimos, la configuración electrónica estándar es el quinto modelo, el modelo de Schrödinger. Y se basa o se inicia en un rayado, que lo pueden haber aprendido de muchas maneras, yo lo hago de esta manera. Escribimos por capas o por renglones, 7 renglones, ponemos primero al S con el 1, en el segundo renglón ponemos al S y al P, van apareciendo en orden de complejidad. En el tercer renglón les anteponemos el coeficiente del renglón, el tercer renglón lleva el coeficiente 3, el S, el P y el D, y por último el D, perdón, el cuarto renglón aparece el F, sería 4S, 4P, 4D y 4F. Entonces, una vez que llegamos al cuarto renglón de este rayado que vamos a hacer, repetimos 5, 6 y 7. Son 7 niveles y vamos a anteponer el número 5, el número 6 y el número 7 a las letras. Es decir, 5 SPDF, 6 SPDF y 7 SPDF. Eso es lo que necesitamos como la base del rayado. Bueno, yo sugiero hacerlo de esta manera. Vamos a rayar o trazar una línea entre la primera y la segunda columna. Y eso es un límite, una división entre niveles. El rayado, a lo que llamamos rayado, significa trazar líneas paralelas descendientes de derecha a izquierda, que sería esto. Es una línea que va de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Y le pongo una punta de flecha porque esa línea continúa abajo. Bueno,
El patrón de rayados lo hacemos de esta manera. Primero vamos a cruzar 1 y luego 1. Me refiero a uno de los orbitales. Cruzamos al 1s y luego al 2s. Luego cruzamos a 2 y luego a 2. Me refiero cruzamos a 2 porque la tercera línea agarra dos orbitales. Al P y al S, 2P, 3S. Y luego agarra otra vez 2, 3P, 4S. Entonces vamos haciendo simplemente, si escribimos bien las columnas, paralelas que nos van diciendo qué es lo que sigue. La siguiente va a agarrar tres orbitales y los estamos viendo en esa paralela imaginaria que es 3D, 4P y 5S. Entonces trazamos esa recta que agarra 3 y luego agarramos otros 3. De esa manera llegamos a la penúltima recta que agarra 4. 4F, 5D, 6P y 7S. Y la última, que porque no pusimos el octavo renglón que empieza con 8S, por eso no corta 4 orbitales, corta 3. Pero si estuviéramos el 8S, pues también serían 4. Entonces hay un patrón de ese rayado, repito, que parte de esas diagonales que decimos 1S, 2S. Termina en 1S y la flecha empieza de arriba hacia abajo, que es la continuidad de la configuración. De arriba hacia abajo, 2S y luego de arriba hacia abajo, 2S, 2P, 3S, de arriba hacia abajo, 3P, 4S. Así nos vamos rayando, cortando 3, 3, 4 y al final 3. Y de ahí es donde hacemos la configuración, que sería algo así como la guía, como la plantilla. ¿Qué es lo que hacemos? Que tenemos ese punto de partida. Dice, cada vez que la línea cruza esa línea roja, abrimos y cerramos nivel. Ahí abrimos el primer nivel. ¿Qué es lo que encontramos? 1S hasta llegar a la línea de abajo. Es decir, si me siguen en el puntero, tengo este punto, corto 1S y empiezo de la línea 2 hacia abajo y llego otra vez al punto, a la línea roja. Solamente desde este punto hasta este punto que voy a poner, solamente cortamos 1S hasta llegar aquí. Entonces siempre ves lo que hay entre un punto y el otro punto que está por debajo. Cortamos 1S y eso correspondería al primer nivel. 1S2. Le ponemos 2 porque es la capacidad del orbital. Luego nos vamos desde ese punto, agarramos 2S y 2P y volvemos a chocar con la línea de referencia que es la línea roja. Por lo tanto, si colocamos ese punto, tomamos a 2S y 2P y entonces eso es lo que corresponde al segundo nivel. Solamente hay orbitales S y P, los nombres sería 2S y 2P y la capacidad del S siempre 2, la capacidad del P total siempre 6. Y así es como hacemos el rayado. 3S, 3P para el tercero, que desde un punto hacia el otro, si seguimos la flecha, tocamos 3S, 3P y cierras nivel. Abres aquí y cierras acá. Por lo tanto, tenemos tercer nivel. ¿Cuáles serían los orbitales del cuarto nivel? 4S, 3P. 4S viene cortando aquí desde este punto, 4S, continuamos la flecha acá, la de abajo, sigue 3D y 4P. Por lo tanto, es bien importante la secuencia porque es el acomodo energético de los orbitales y es como se van llenando. Entonces, 4S, 3D, 4P. ¿Sí? Y entonces cuando pasamos de este punto, el punto 4 al punto 5, decimos, el corte es, nace el nivel 4, nivel de energía o periodo en la tabla 4, y es 4S, 3D, 4P, que es lo que vamos a rayar arriba. Al S siempre le ponemos 2 su capacidad, el D que son 5, les decía, los que estaban de color azul, su capacidad es 10, y para el P que son 3, su capacidad es 6. Entonces, si se fijan ahí, vamos hasta el cuarto nivel. Y en los niveles, que son numéricos del 1 al 7, en el primero solamente hay S, en el segundo hay SP y corresponde el nivel al coeficiente. El 2S está en el segundo nivel, el 2P está en el segundo nivel. Todavía en el tercer nivel hay 3S y 3P, los coeficientes corresponden al nivel. Pero en el cuarto aparece el orbital 3D desfasado. ¿Sí? Tiene un 3, pero está en el nivel 4. Mientras que el S siempre tiene y el P el número que corresponde al nivel. Otra característica, que los niveles siempre abren con S y cierran con P. ¿Sí? 4S, 3D, 4P. Y luego a partir de ahí hay un patrón.
Y el patrón es que el siguiente nivel, el quinto, también va a tener S, D y P. Entonces lo vemos abajo en el rayado. Lo que sigue sería 5S, 4D y 5P hasta llegar al siguiente punto. ¿Sí? 5S, 4D, 5P. Y eso lo voy a poner arriba. El quinto nivel es 5S. 2 capacidad, 4D 10 y 5P 6. ¿Qué orbitales tiene el sexto nivel? 6S, 5D, 5P. No, te faltó uno. 6S, 4F, 5D, 6P. Muy bien, faltó el F, ¿verdad? Entonces 6S, 4F, 5D y 6P. 4 orbitales. Y entonces los escribimos en ese orden como van apareciendo. 6S, 4F, 5D y 6P. Entonces vamos viendo cómo se empiezan a desfasar y aquí va a haber otro patrón entre el sexto y el séptimo nivel. Aparece el F después del S, pero va desfasado en 2 unidades, porque estamos en el sexto nivel, abrimos con 6S2, el S y el P siempre nos dicen el nivel, el sexto, y entonces decimos, aparece 6S, 4F, 5D, el D está desfasado con 1 y 6P. Y obviamente se incorpora en el sexto nivel el orbital F y se amplía la capacidad de electrones por el nivel. O sea, a ese nivel le caben más electrones. Si repasamos eso, al primer nivel le caben 2, al segundo nivel le caben 8, 2 y 6, al tercero también 8, son 2, 8, 8. Al cuarto y al quinto, porque tienen los mismos orbitales, le caben 18, 2, 16. Entonces le caben 2, 8, 8, 18, 18. Y si sumamos para el sexto y séptimo, vamos a ver que 2 más 14, 16, más 10, 26, más 6, que sería la capacidad total de 32. ¿Están de acuerdo? 2, 14, 16 y 10, 26 y 6, 32. Bueno, entonces le caben 32. Y en la última parte, partimos del 7S, 5F, 6D y 7P. Y decimos que ahí tenemos el último nivel. 7S, 5F, 6D y 7P. Y el patrón es que va SF, D y P. De F desfasado en 2 y D desfasado en 1. Y también la capacidad es de 32 electrones. Ahora, en el rayado, cuando hicimos los renglones, yo pedí que repitieran cuarto, quinto, sexto y séptimo con las 4 letras. S, P, D y F cuando poníamos 4, S, P, D y F con 5, con 6 y con 7, pero la verdad es que lo que está ahí como 6F, 7D y 7F no se utiliza. Bueno, simplemente no se usan, ¿no? Entonces puedes no rayarlos, pero yo lo hago para seguir más o menos un orden. ¿Sí? Salen sobrando. Eso que está ahí es a lo que llamamos la configuración electrónica estándar y es la guía que nos va a permitir hacer las configuraciones electrónicas de cada elemento. De tal manera que podemos partir con las configuraciones de los elementos del grupo 8, que son nuestras referencias para los niveles llenos. Decimos, ¿por qué niveles llenos? Porque el helio tiene 2 números atómicos, 2 protones, pero también 2 electrones, y ese se llena en el primer nivel. 1s2 se llenó, son los 2 electrones del helio. El neón tiene 10, y son 10 electrones los que llenan el primero y el segundo nivel. O sea, un átomo que tiene 10 electrones como el neón, pues acomoda 2 en el 1s, 2 en el 2s y 6 en el p y se llenó. Por lo tanto, estos elementos son los que llenan justamente el nivel. Y por lo tanto se usan como referentes de nivel lleno. Helio entre corchete significa primer nivel lleno. Neón entre corchete, que son 10 electrones, significa primero y segundo nivel lleno. Argón, que tiene 18, su configuración sería 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, hasta el 3p6 completo o lleno. Eso es el argón y por lo tanto nos representa tercer nivel lleno y por eso los pongo por debajo de la diagonal. Bueno, no lo había mencionado, hay quien no usa la diagonal, pero para mí es mucho más claro dividir los niveles por diagonales, porque dices 1s2 diagonal significa que se llenó. 2s2, 2p6 diagonal significa que ya están 2 niveles llenos. Entonces hago el límite entre niveles mediante diagonales. Bueno, entonces esa es la configuración estándar todavía más completa porque tiene como referencia los niveles llenos representados con corchete. Es decir, los gases nobles o gases inertes que están ahí a la derecha representados con un corchete. Bueno,
Si hacemos la configuración que les decía ahorita, el helio es 1s2, primer nivel lleno. Neón, primero y segundo nivel lleno, etcétera. El argón, 3 niveles llenos. Krypton 4, xenón 54 llena 5 niveles, etcétera. Y así van a ser los otros también. Bueno, entonces esa es la configuración electrónica estándar. Pues una opción es memorizarla y la otra opción es pues basarnos en el rayado, porque a partir del rayado la obtenemos. O sea, honestamente, yo he preferido siempre rayarla. Bueno, ya me la sé, obviamente, tantos años, ¿no? Pero he preferido siempre rayarla y obtenerla que memorizarla. Bueno, entonces decimos, ahí están los gases nobles, que los ponemos por debajo de la diagonal, que significa niveles llenos. Y si yo tomo de la tabla periódica un elemento, por ejemplo el hidrógeno, número atómico 1, pues simplemente me baso en la configuración estándar azul y digo, a ver, pues caben muchos electrones porque es muy grande la configuración, pero solamente necesito representar un electrón, porque son los que tiene el hidrógeno, 1. Pues entonces cae en el primer orbital 1s y no se alcanza a llenar, pues solamente le ponemos un electrón. Pero si hablamos del helio, del otro lado, ya dijimos que llena el primer nivel. Si hablamos de litio, pues el número atómico 3, pues llena el primer nivel y el tercer electrón pues pasa al siguiente nivel. Y de esa manera pues podemos empezar a escribir y vamos llenando. Llenamos el 1s, luego el 2s, el boro que tiene 5 electrones, empieza a utilizar el orbital p en el segundo nivel, el 2p, le acomoda 1, le acomodas 2 para el carbono, le acomoda 3 el nitrógeno, 4 el oxígeno, 5 el flúor, pero le caben 6. Entonces, la configuración electrónica que estamos viendo del flúor no tiene el orbital p lleno, pues porque tiene una capacidad todavía para llenarse de 1. Entonces, quien lo llena es el que sigue. Entonces, fíjense cómo nos vamos yendo en la tabla periódica por renglón. Litio, berilio, lo pasamos a la derecha. Estoy viendo la imagen. Boro, B, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor. Y al llegar a la derecha llegamos al neón, el elemento 10. Y ese es el que lo llenó. El gas noble que está a la derecha del período. ¿Pero qué significa el período? O el renglón. Significa que esos elementos son los que van a estar ocupando con su último electrón el segundo nivel. Por eso el litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, flúor y neón se consideran como el segundo período. Luego, si nos brincamos al tercer renglón que estamos viendo, sodio, magnesio, aluminio, hasta llegar al argón, esos son los elementos del tercer período. Pertenece al renglón número 3 o al período. ¿Qué significa? Que sus electrones pueden llenar hasta el tercer nivel, que sería sodio. Abrimos el tercer nivel con el 3s, se llena con el magnesio 3s2, ya se llenó el S, pero sigue el P, porque la plantilla de arriba en azul nos dice, el tercer nivel tiene 3s, pero también 3p. Entonces hay que usar el 3p. ¿Con qué elemento? Con el que sigue, el número atómico 13, aluminio. Pues empezamos a acomodar un electrón en el P. Aquí me voy más arriba, me voy al azufre. Del 13 al 16, pues ya van 4 electrones en el P. Obviamente sumados, 2, 2, 6, 2 y 4 me da 16. El cloro 17, todavía tengo espacio para 1 y ahí está el argón. ¿Sí? Y así nos podemos ir escribiendo toda la tabla periódica hasta completar la configuración completa. Entonces, otra vez repito, esos son los niveles con sus respectivos orbitales y sus capacidades máximas con las referencias de los gases nobles. Bueno, algo importante que en este caso nos va a permitir entender a los enlaces es que cuando decimos configuraciones hay varios tipos que son conocidas normalmente con esos nombres: estándar, condensada y desarrollada. Inclusive una mixta que simplifica, pero decimos la estándar es la normal, es la configuración. Condensada es no escribir los niveles llenos. ¿A qué nos referimos con la configuración condensada? Que el sodio, por ejemplo, tiene primer nivel y segundo nivel llenos. El 1s2, primer nivel lleno. 2s2, 2p6, segundo nivel lleno. Pues los podemos abreviar con el gas noble. ¿Y cuál es este? El neón, porque nos va a representar 10 electrones. Y en lugar de escribir esos dos niveles con orbitales y electrones, lo escribimos con el gas noble. ¿Qué escribimos en la configuración condensada? Además del gas noble, el último nivel que no se alcanza a llenar. Y dice, el último nivel del sodio es el 3s1, por lo tanto ponemos solamente eso.
Y por último, la desarrollada, que nos indica que los electrones se pueden representar con flechas. Cada flecha es un electrón. Y entonces cuando escribimos los S, escribimos 1S, 2S, 3S, un guión, y solamente lo escribimos una vez porque su capacidad es de 2 electrones. Y decimos una flecha para arriba, primer electrón, una flecha para abajo, segundo electrón, y se llenó. Y de ahí la indicación es que las flechas nos indican el spin, el giro que tiene el electrón. En la nomenclatura por convencional nos dice más un medio y menos un medio, que es el sentido del giro. Pero esa flechita para arriba y para abajo significan un primero electrón, segundo electrón. Abrimos segundo nivel con el 2S, flechita para arriba y para abajo, tercero y cuarto electrón. Y así así llegamos al orbital P. Hay que escribirlo 3 veces. A cada uno de ellos le acomodamos 2 flechitas, que es su capacidad de 2 electrones. Por lo tanto, ahí tenemos 2px, 2py y 2pz, aunque no se indica, 2p, 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 y tenemos un total de 6 flechas, 6 electrones. Y ahí llenamos el segundo nivel y nos brincamos al tercero con un 3s y una flecha. Bueno, esa nomenclatura o esa representación de configuración con flechas se llama desarrollada y nos sirve para entender los espacios vacíos que se van a compartir. Y obviamente nos sirve sobre todo para los números cuánticos. Que en la parte de aplicación química no es tan relevante, números cuánticos es meramente teórico, ¿sí? Para darnos idea de que a los electrones se les distingue de otros electrones mediante esos números. Bueno, entonces, hablando de números cuánticos, a manera de repaso, y por eso lo hago a esta velocidad, decimos los números cuánticos, que son n o principal, L secundario o azimutal, m magnético y s spin, son las características de los electrones. El número cuántico principal n es el nivel. ¿En qué nivel de la configuración está ese electrón? Del 1 al 7. Secundario nos indica en qué orbital está el electrón. Vimos que los orbitales pueden ser por letras o por números. Está en un S, un P, D o F, o 0, 1, 2, 3. El número cuántico magnético nos indica la orientación en los espacios para ese orbital. Es decir, de esos varios tipos de orbitales, por ejemplo, el P tiene 3, nos dice, pero ¿en cuál de los 3 está? O el D que tiene 5, ¿en cuál de los 5? O en el caso del F que tiene 7, ¿en cuál de ellos? Eso nos dice el número cuántico magnético. Y el spin es el giro que les decía, que es más un medio flecha arriba menos un medio flecha abajo. Bueno, entonces, los números cuánticos, eso es lo que nos dije, características de los electrones. Y dice, un átomo, o en el caso de los electrones de un átomo, dice, no puede haber electrones con los mismos 4 números cuánticos. Pueden ser 3 números iguales y uno diferente, o todos diferentes, pero no 4 iguales. Y entonces aquí me voy a ir demasiado rápido. Decimos, si yo quiero hablar de los números cuánticos del electrón del sodio, pues primero tengo que definir de cuál, porque tiene 11. Y generalmente los números cuánticos se enfocan en el último. Entonces estoy diciendo, voy a hablar de los números cuánticos del electrón número 11, que pueden ser el electrón número 11 del sodio o de cualquier elemento. El electrón número 11 en la configuración para cualquier elemento tiene los mismos números cuánticos, porque es el mismo, está donde mismo, sobre el mismo orbital, con el mismo spin, exactamente igual, ¿no? Entonces, pongo como ejemplo el sodio, el electrón número 11 es su último electrón. Decimos, ¿en qué orbital está? Pues lo estoy viendo, está en el 3s. Dice, ¿en qué periodo está? ¿En qué nivel? Usando las diagonales, el primero se llenó, el segundo se llenó y estamos en el 3s, estamos en el tercer nivel. Bueno, esas características es lo que lo estamos haciendo para poder distinguirlo, ¿no? Al final me voy a quedar con esta configuración que llamamos desarrollada. Porque con esta configuración desarrollada me permite visualizarlo, ¿verdad? ¿Dónde está el último electrón? Es la última flechita que va para arriba. Decimos, está en el tercer nivel sobre un S. Luego lo que estoy rayando aquí, en rojo en la parte inferior, significan los espacios. Cuando nosotros definimos el espacio magnético o el número cuántico magnético, la letra M, al S siempre se le asigna un 0, porque es el único. Pero al P, por ejemplo, se le asigna -1, 0 más 1. 0 significa espacio central. El de la derecha del central se le da signo positivo, +1. Al de la izquierda del espacio central se le asigna -1. Si el electrón que estamos analizando fuese uno que está sobre el P, cuando nos referimos al espacio, tenemos que decir, está en el orbital P, pero ¿cuál? ¿El 0, el +1 o el -1? Eso es el magnético, y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo.
Pero por lo pronto, para el último electrón del sodio, pues el espacio único es el 0. De tal manera que tenemos ya también dónde está ubicado y con respecto a la flecha decíamos, si la flecha para arriba está indicada hacia arriba es +1/2 su spin o para abajo -1/2. De tal manera que la vemos hacia arriba. Los números cuánticos del electrón número 11 del sodio, su último electrón, son, para el nivel decíamos, es el número cuánto. Dada la configuración 1s2, 2s2, p6, 3s1, ¿en qué nivel está el último electrón? En el 3. 3. En el 3. Después de la diagonal se habla del tercer nivel, está en el 3. La segunda es, ¿en qué orbital está? De preferencia indicado numéricamente. En la parte de arriba, número 2, dice, el S se llama, o en la tablita que está a la derecha, el S también se llama 0, el P1, el D2 o el F3. ¿En qué orbital está ese último electrón? 0. En el S o 0 también le llamamos, ¿verdad? Dices, ¿qué espacio magnético está o cuál es su número cuántico magnético? 0. 0, que es lo que aparece en rojo abajo. Y ahorita lo vamos a ver diferente cuando veamos otro orbital. Pero es el 0 y el spin es flechita para arriba +1/2. Entonces decimos, esos son los números cuánticos. Para hacer la configuración desarrollada es importante los llenados. Decimos que no empezamos a hacer arriba abajo, sino cuando empezamos a llenar sobre todo los orbitales diferentes como el P, que tienen varios tipos, primero colocamos flechitas para arriba, cuando terminamos nos regresamos y ponemos flechas hacia abajo, a lo cual llamamos el principio de exclusión de Pauli. Bueno, el principio de exclusión de Pauli que dice ahí, no puede haber en un orbital los electrones con el mismo spin, es decir, 2 flechas para arriba o 2 flechas para abajo, sino tiene que haber una para arriba y otra para abajo. Entonces así las vamos apareando. En el 1S, flechita para arriba y para abajo tienen diferentes spin. Básicamente es lo que dice este. Luego, el principio también de llenado de este tipo de configuración de Hahn nos dice, el acomodo de electrones va en función de la energía y va en función de los spines. Por ejemplo, si estamos en el P, ahí dice 0 +1 -1 en la parte de abajo, primero tenemos que acomodar las flechitas rojas. Primero la flechita para arriba roja del 2px, luego nos vamos al centro, colocamos la flechita roja para arriba en el 2py, colocamos la tercer electrón con spin positivo y ya que terminamos con los positivos de estarlos colocando, nos regresamos a parear con los spines negativos. Y eso es lo que marca el principio de multiplicidad de Hahn. Esa es la manera de ir llenando la configuración. Y entonces lo vamos a hacer aquí con el cromo. Configuración estándar. Está arriba hasta llegar al cuarto nivel con 4s2, 3d4. Si lo hacemos condensado, simplificamos 3 niveles llenos con el argón, 4s2, 3d4. Y aquí estamos viendo la última configuración que es la desarrollada. Bueno, aquí dice mixta porque no quiero poner todas las flechitas de los primeros 3 niveles, me las voy a ahorrar. Me voy a ir solamente a las flechitas del último nivel. Por eso le llama mixta, porque usa el argón que simplifica o condensa con la desarrollada del último nivel. ¿Sí? No quiero poner tantas flechas. Ya se llenaron 3 niveles, estamos en el cuarto. Dice, ¿cuántos electrones se han acomodado con el argón? Pues son 3 niveles llenos, son 2, 8 y 8, que serían 2 y 8, 10 y 8, 18. Por lo tanto, vamos a continuar con el electrón número 19. Decimos, ¿cómo hacemos según el principio de Pauli? Pues abrimos con un electrón spin positivo y cerramos para el S con un electrón spin negativo, +1/2, -1/2. Ahora, cuando abrimos el siguiente, según la configuración, el segundo orbital del cuarto nivel es el D. Y el D son 5 tipos. Por eso hay que repetirlo 5 veces. No importa cómo se llamen, pues 3D, DD 5 veces. Como el P, no importa que se llamen P, X, Y, Z. No importa que se lo pongamos o no, sino simplemente 2P, 2P, 2P o 3P, 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 siempre 3 veces. Los D aquí siempre 5 veces y los F 7 veces. Bueno, ¿qué significa? Que cuando acomodamos las flechitas podemos acomodar hasta 10, porque van apareadas. Pero según el segundo principio dice, primero hay que colocar los spines positivos. Entonces hasta ahorita ya teníamos 18, acomodamos en el 4S el 19 y el 20. ¿Qué significa? Que nos restan 4 electrones por llenar. Y esto dice spin positivo 21,
spin positivo 22, spin positivo 23, spin positivo 24 y se acabaron. Ni siquiera alcancé a darle electrón al 3D al final, ¿sí? Esa es la configuración con las flechitas para el cromo. Entonces, si yo empiezo a llenar apareando el primera línea 3D arriba y abajo y luego la segunda línea arriba y abajo, pues haría un mal llenado. Entonces, ¿en qué cambiaría esto? En los números cuánticos. Entonces, si nosotros decimos, ¿cuál es el último electrón? Pues sería el último rayado, el último escrito. Y en los espacios decimos, ¿cuál es el espacio de referencia para diferenciar en los D? El central es 0, el que sigue más 1, el que sigue más 2 a la derecha llevan signo, no importa que sean positivos, a la izquierda del central menos 1 y menos 2. Bueno, de tal manera que decimos, ¿en qué nivel está ese electrón número 24? Lo vemos desde arriba. ¿Cuál es el número cuántico principal? Es el cuarto, está en el cuarto nivel. ¿En qué orbital está? Está en el D porque dice 3D4 y el D corresponde según la tabla también al orbital, la primera columna que dice D igual a 2. ¿Sí? Por lo tanto, cuando preguntamos por el número cuántico L, se refiere al orbital, pues pudiéramos poner L igual a D. Pero en lugar de poner D, ponemos L igual a 2 porque es el orbital D. Luego decimos, ¿en qué espacio magnético? ¿En cuál de los 5 nos está preguntando? Pues de los 5 está del centro a la derecha que se le llama más 1. Por eso decimos cuántico más 1. Y por último el spin es el sentido de la flecha más un medio. Entonces esos 4 números cuánticos son exclusivos del electrón número 24, del cromo o de cualquier elemento. Y así podemos hablar del el bromo, que es algo similar, pero en este caso se llena el D y vengo y completo los pares. Empezamos con los electrones, hasta ahí irían 30, 31, 32, 33, terminamos a parear 34 y 35. Y lo importante aquí es que el último electrón no es el de la derecha. El último electrón es el que usamos en el llenado. Por eso es importante conocer estas reglas. ¿En qué nivel está el último electrón del bromo? Cuatro. En el cuarto. Abre con 4S, está en el cuarto nivel, donde hay S, D y P. Luego dicen, ¿qué orbital está el último electrón? 1. En el P1 y luego decimos el número cuántico magnético o el spin, perdón, el espacio, no el spin, el espacio. 0. 0 porque es el central. Y por último el spin, Menos un Negativo. medio. menos un medio. Entonces esos serían los números cuánticos. 4, 1, 0. 4 sería el nivel, 1 sería el orbital P, 0 sería el espacio central y el giro de flecha para abajo menos un medio. Bueno, creo que ya me fui de paso, ¿verdad? Estamos repasando, pero espero les recuerde todo lo que les he dicho, lo que han visto ustedes previamente. ¿Sí? Y para ponerlos a prueba, pues entrando a la próxima clase les voy a poner un pequeño quiz. Así que repasen el material que les pasé por ahí y les voy a hacer un pequeño quiz de todo lo que he dicho hasta ahorita. Feliz fin de semana, nos vemos el próximo lunes.